Hola amigos, buenos días en América Latina, comienzo de la tarde aquí en Europa. Les habla como siempre desde Ginebra y habitualmente desde la sede europea de la ONU en esta ciudad, donde tiene su sede el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La noticia hoy en día es que los Estados Unidos acaban de anunciar que se retiran del Consejo de Derechos Humanos. Yo digo, mira cómo tiembla, o sea, se va a uno de los 47 miembros y el presidente, el esloveno Václav Suk, ha tomado nota de la decisión de Estados Unidos, falta la notificación oficial, que no ha venido, pero tenemos que situar la noticia para que no cunda el pánico. Es importante que la representación decidida por el Parlamento de la ONU, que es la Asamblea General, donde están los 193 estados, esa representación de los 193 estados, que es el Consejo, en cuanto a temas de derechos humanos, que son 47 miembros, según una repartición por grupos, según los grupos regionales definidos por la propia ONU. Es decir, que esos 47 estados representan la comunidad internacional, es el mecanismo que se ha dado a la comunidad internacional, y muchas de las quejas que los Estados Unidos esgrimen para irse son ciertas, pero con irse yo creo que no se gana la batalla. Ellos dicen que el balance en la lucha por la promoción de los derechos humanos es débil y de que hay muchos estados que violan los derechos humanos y que no deberían estar, y por consiguiente quisieran un mecanismo más contundente para que el propio Consejo se saque de encima esos países. Lo que pasa es que para poner en marcha todos esos mecanismos hay que crearlos, y para crearlos hace falta la intervención de la Asamblea General. No es responsabilidad del Consejo, salvo que el Consejo llegue a un consenso y decida cambiar las reglas de qué cantidad de votos hacen falta para expulsar a un país. Hasta estos momentos, según la información que yo dispongo, tiene que haber los 2/3 de los 47 miembros. En fin, no vamos a entrar en argucias técnicas. Analicemos políticamente la situación. El máximo órgano de derechos humanos de la ONU, 47 miembros, pierde uno de sus miembros. Ese órgano colectivo va a tener un efecto menos contundente de aquí en adelante que antes. Veremos cuál es el país que eligen el grupo occidental de países de donde se ha ido Estados Unidos para reponer esa banca que ha quedado vacía. De este Consejo salen los famosos relatores, es decir, los expertos independientes que son designados por este Consejo para que a título individual, independientemente del origen que tengan, tienen que actuar para defender los derechos humanos en un rubro específico que se les otorga, por ejemplo, tortura, desapariciones forzadas, etc. Y cuando un relator no alcanza, forman un grupo de trabajo, es decir, un relator por cada grupo regional. Entonces ese grupo de trabajo son 5 expertos, uno focalizado en cada región del planeta para seguir esas cosas. Por ejemplo, en estos momentos, 2 de esos relatores están rindiendo examen, porque rinden examen al Consejo una vez al año. Ahí está Agnès Calamard, la francesa, que se encarga en este momento de ejecuciones extrajudiciales. Tenemos problemas de ejecuciones extrajudiciales muy serios en América Latina y acaban de llegar denuncias frescas, desgraciadamente, sobre la aplicación de esta metodología macabra de las desapariciones judiciales en Nicaragua. Entonces, ella se está encargando para pedirle cuentas al Estado, porque si bien los ejecutores de esas ejecuciones extrajudiciales puedan no ser miembros del Estado, por ahí han actuado con la aquiescencia del Estado o al amparo del Estado. Hoy en la Argentina se cumple un aniversario del día de la llegada de Juan Domingo Perón al país después de 17 años de exilio, aquel 20 de junio de 1973. Éramos 3 millones de personas que hemos ido a acoger al líder de la oposición y nos atacaron a balazos, tuvimos varias decenas de muertos y fueron todo eso ejecutado por grupos parapoliciales, que son los grupos parapoliciales que están actuando al amparo del Estado, de la misma forma que en el 73 en la Argentina, en Nicaragua, y se sospecha
que hay algún tipo de protección de algunos miembros del Estado, se sospecha, no ha podido probarse fehacientemente, con respecto a ciertas ejecuciones judiciales, por ejemplo, en México. Entonces, si desaparece el Consejo de Derechos Humanos, desaparecen esos relatores, desaparecen estos mecanismos que piden la rendición de cuentas. Por tanto, yo personalmente, pese a que no tengo ninguna simpatía con ciertas políticas de los Estados Unidos y mucho menos con la política de derechos humanos actual, con lo que ha pasado y está pasando con los niños separados de sus padres, por ejemplo, los Estados Unidos dicen que hay un encarnizamiento del Consejo con Israel. Israel es el país ocupante, ya sabemos lo que pasó con la descolonización de África en los años 60. Es el país que ocupa las potencias coloniales que tiene que ceder para que los pueblos que son soberanos en esas tierras puedan tener el derecho a la autodeterminación. Entonces, yo creo que no hay un encarnizamiento con Israel. A Israel se le pide que no reprima, que no haga un uso excesivo de la fuerza y que Israel ceda para la existencia, como ha pedido la ONU, de dos estados, uno al lado de otro, pacíficamente, la Palestina e Israel. Ellos no quieren que se trate más el tema de Israel, es imposible. Entonces, mirá cómo tiene. Se van los Estados Unidos, no pasa nada. El órgano multilateral que es este Consejo va a tener menos fuerza porque los Estados Unidos ahora estaban dentro del Consejo, que no siempre están dentro del Consejo, se tienen que elegir cada 3 años, renovable por 3, y después tienen que no formar parte del Consejo durante 3 años para permitir a otras personas de su grupo, a otros países de su grupo entrar. O sea, bueno, se pierde un miembro de peso en el organismo multilateral. Pero el organismo multilateral prosigue su labor de protección y promoción de los derechos humanos, y ya lo vamos a ver mañana con algunas intervenciones que están teniendo lugar en estos momentos sobre cómo los funcionarios y cómo los miembros de ONGs de Nicaragua, para hablar de un tema caliente, van a traer pruebas de cómo se está dando las ejecuciones extrajudiciales en Nicaragua, donde se sospecha, una intervención importante del Estado. También y el viernes va a haber la presentación de un informe aquí del Alto Comisionado de Naciones Unidas, un informe de seguimiento sobre la represión en Venezuela. ¿Qué pasó con esos 4.000, 5.000 personas que se detuvieron, de los cuales había 400 o 500 que habían quedado en la cárcel? Hay un seguimiento de los casos y va a ser presentado el viernes. Y ahí va a haber detenciones arbitrarias, ahí va a haber una serie de formulaciones de las transgresiones de los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, que Venezuela va a tener que responder si quiere. Y si no quiere, quedará la denuncia en el aire, de que ha sido producida acá, en este foro, este Consejo de Derechos Humanos, que sigue trabajando por la protección y promoción de los derechos humanos en todo el mundo, particularmente en los países nuestros, los países latinoamericanos y los países de habla hispana, porque estamos esperando ahora que ha cambiado el gobierno de España, de que los presos de la época del régimen de Rajoy, del neofranquista Rajoy, sean liberados, porque no fueron puestos en cárcel por ejercicio de la violencia, sino por el ejercicio de manifestar en favor del derecho a la autodeterminación de los catalanes en Cataluña. Desde Ginebra les habló y les dio este anuncio sobre la decisión de Estados Unidos Juan Gasparini, periodista.